Samuel Aguilar Solís se da mucho a desear. 2 semanas no vino. Viaja por el mundo, por la República. Samuel, ¿cómo está? Don Ever. Oiga, mejor recepción no le pude haber hecho. Traía el sentimiento. Felicidades. Oiga, ¿por qué? Ganó una comida. Ah, de veras. Ah, claro que yo no perdí, porque yo dije que yo no decía nada. Pero Gané usted sí una la ganó comida. porque sí le atinó. Yo dije que iba a ser Meade. Ahorita nos vamos a comer como Dios manda. Yo le dije, iba a ser Meade el candidato y fue Meade el candidato. Por eso digo yo, usted ganó. Perfecto. Ya hay 3 en la boleta, Samuel. Hay 3 en la boleta. Ya lo de esto del 14 del inicio de las precampañas es trámite, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos ya más de 11 millones de spots a partir de ayer. La espotiza. Y nos falta lo de la campaña, ¿no? Exacto. Entonces, realmente... Que sumarían los 60. Exacto. Hay características, yo creo que ya podemos empezar a tipificar de esta elección. 1, por primera vez no va a haber un candidato de un solo partido, sino que los 3 candidatos ahora son de coaliciones. Esa es la primera característica. Esta elección es una elección de coaliciones y no de un solo partido. Así es. Lo cual implica que la lección es que el sistema político o el sistema de partidos está en tal situación de crisis que ninguno de los partidos se animó a presentar de manera individual a un candidato porque sabe que por sí mismo no puede ganar una elección. Esa es la primera elección. Segunda característica de este proceso electoral. Ajá. Por primera vez en la historia, el PRI, su padre, el Partido de la Revolución Mexicana, su abuelo, el PNR. Usted, su padre y no va a decir su madre no tiene, abuelo. bueno. O sea, desde el PNR, es decir, desde 1929 Sí. hasta ahora, el PRI siempre había tenido Un militante. de candidato a un militante. Sí. Y esta es la primera vez en la historia que el PRI, dentro de los 5 millones y cacho que registra el INE, porque es el partido que más militantes tiene registrados ante el Instituto Nacional Electoral, ninguno tiene la capacidad para ser candidato y por lo tanto pues se contrató a un outsider, ¿no? Entonces eso también es un hecho Ese es buen término. histórico. Tercero, no estamos en este momento más que observando lo que ya presentó Morena en lo individual y el Frente sí, con los 3 partidos que ahora lo conforman, el Frente ahora denominado por México al Frente, ¿sí? Pero que seguiremos diciéndole Frente porque es más común. Frente por México al frente, nomás le cambiaron ahí el orden de los factores. Hicieron un enroque ahí. Un ¿no? enroque. Entonces... Un enroque Villanueva. Un enroque. Lo que hicieron aquí fue presentar ambos una plataforma que es la que van a registrar en el INE. Faltará ver si el Partido Encuentro Social se sujeta a esa plataforma que originalmente había presentado Morena o va a tener alguna adición y va a tener a la vez quitarle algo para presentarla como la plataforma electoral de la coalición. ¿A qué voy? Que de las 3 coaliciones, solamente 2 en este momento, una integrada por los 3 partidos que sí la está completa ya, porque no cambiaron ninguno de los integrantes, y otra, que en este caso Morena, PT y PES, pueden sufrir alguna modificación, son los únicos que han planteado. La que se registró anoche, literalmente al filo del tiempo, que fueron las 12 de la noche, el PRI, el Verde y Nueva Alianza, hasta este momento no existe todavía una plataforma. ¿A qué me lleva? A la tercera conclusión. No sabemos qué es lo que le están proponiendo a este país y al elector en términos programáticos. Por lo tanto, lo que estamos observando es que no será una elección y una campaña de propuestas, de programas, y por lo tanto, entonces, lo que vamos a observar seguramente va a ser mucha denostación, mucha campaña negra. Vamos a ver el uso intensivo de Internet y de las redes sociales que no está legislado. Y que se puede cierrar de nadie, ahí Así puede haber es. de todo, de todo, De todo puede es haber. todo. Otra característica de ver, esta no será una elección ideológica. No es una elección de la izquierda y la derecha o el centro, no. Porque esto es, valga la expresión
que además estamos en época, es un bote de tamales, en donde hay de dulce, De chile. de mole, de rajas, de todo. Sí, ¿Cómo vamos a sí, compaginar sí, sí, sí. a un partido que se autonombra Y de de dulce, izquierda, sí, como el Partido del Trabajo, y Morena, que también dicen que son de izquierda, con Con un el partido PES. que evidentemente en términos ideológicos representa algo hacia la derecha en términos de sus principios, de sus valores, A la ultraderecha. a la ultraderecha, digamos, pues no le llamaría de la ultraderecha porque ¿Tampoco? también hay en el otros PAN, partidos, sí. En el PAN. Pero digamos que es de la derecha. ¿Y cómo se lograron mezclar estos intereses? Bueno, estamos viendo que la comunidad lésbico-gay Sí, ayer, ya fuerte protestó contra abiertamente Jacob, en contra de ello, porque el PES obviamente defiende el caso del matrimonio tradicional, Así ¿no? es. Para solamente Y está en contra del aborto, en además. contra del aborto, solamente para hablar de un tema. Entonces, no va a ser, por lo tanto, una cohesión ideológica lo que los está llevando ahí. Puede haber cohesión ideológica de los que todavía se autonombran la izquierda del PRD, aliados con un partido como Acción Nacional No, tampoco, y Movimiento Ciudadano, pero tampoco puede haber que como ahí dice el más. dicho, no sabemos si es chicha o limonada, o sea, no sabemos de qué color pinta, ¿no? Entonces, ¿puede haber una cohesión ideológica? Pues no. No. Y en el caso de la tercera coalición, Del PRI, PANAL. bueno, pues el Verde propone la pena La pena capital. la pena capital, la pena la cadena perpetua. perpetua, o sea, todo que va en contra de los derechos humanos, con un partido que sí es muy liberal, como el partido de Nueva Alianza, Sí. que defiende desde el principio al final de su programa Así es. los principios liberales. Totalmente. Entonces, estamos viendo que tampoco será una elección de carácter ideológico. Bueno, vamos a hacer un recuento para nuestro auditorio. Va a ser una elección por primera vez de coaliciones. Sí. En segundo lugar, será la primera vez en la historia que el PRI tendrá un candidato que no es su militar. Así es. Tercero, no estamos frente a una elección de contrastes de programas o de políticas públicas. Cuarto, no será una elección ideológica en el que se confronten las ideas, por lo tanto, Sí. será una campaña en donde lo que no está regulado, que es el caso del Internet y el caso de las redes sociales, hará un gran apogeo de ello, una Sí, claro, apología incluso claro, diríamos, claro. harán una apología del uso en virtud de que por lo tanto serán campañas negras y campañas sucias. Pero hay otra característica también. Esta elección, entonces, si no es todo eso, ¿en base a qué va a decidir el elector? Y yo digo que lo único que queda es el carisma, es decir, quién encabeza qué, y por lo tanto es por una persona. Eso es muy, muy delicado, porque si la elección va a estar fundada en el carisma, entonces es una elección que le está dando todo el poder a una persona. Así Ever. es, así Y es. eso, como era en los gobiernos de Santana, el poder de un solo hombre, Totalmente. va más allá de lo que llamábamos el presidencialismo mexicano, y eso que el doctor Jorge Carpizo señaló en un libro espléndido que se llama El presidencialismo mexicano, las facultades metaconstitucionales, pues aquí ni siquiera eso, todavía más allá de lo metaconstitucional, porque es yo gané porque soy yo y no le debo nada a las estructuras de los partidos, no gané en base a un programa, es un acto de fe. Así Creo es. en este o en este. Entonces, al ser un acto de fe, estamos realmente Eso es un riesgo. generando, vamos a decir, Es como un en voto incu- in- emocional. emocional, como una incubadora, Sí. la posibilidad No, hombre, de terrible, un hombre terrible. que se vaya, que el que sea, Sí, terrible. que va a sentir que él ganó en lo personal, Terrible. y eso realmente es terrible para la democracia. Ya hemos dicho aquí que la democracia mexicana, según la última medición del Latinobarómetro, solamente el 38% de los así mexicanos es, dice así es. que está de acuerdo con la democracia mexicana. Ok. Bueno, esto lo que nos va a llevar es realmente a una situación muy difícil. Totalmente. Y, pues, si quiere hablamos también del entorno, pero esto es del proceso en el que estamos hablando. El que estamos ya viendo, inició. sí, que ya empezó. Así es, Me llama mucho la atención
la propuesta de gabinete de Andrés Manuel, por ejemplo, que dice que desde la época de la reforma con Juárez no había habido un gabinete de la dimensión, de la capacidad, dice Esteban Moctezuma, la Secretaría de Educación y los A otros ver, dos. aquí digo solamente dos cosas. A ver. Una, ¿qué dirán los que han acompañado a Andrés Manuel López Obrador como fieles escuderos en su lucha por el poder y que no se ven reflejados en ese gabinete? Sí, claro. Porque mucha gente, literalmente, ni en el mundo los hacíamos. No. Que salen algunos de la academia, de no sé La dónde. misma Elenita Poniatowska le reclama también la unión con el PES y que Pero también le había los que propuesto han él. estado, digamos, en la lucha política, Así los que han es. sido sus fieles escuderos, Sí. ¿dónde están? Entonces, Terrible. ellos serán los primeros que dicen, y bueno, ¿Y yo para en qué qué leo? y yo en qué leo y por qué valió tantos años y sacrificios. Esa es la primera. Sí. La segunda es la que el día de hoy, los organismos internacionales como a nivel financiero, por ejemplo, como The Financial Times o de Bloomberg, señalan que el gabinete no está mal. Eso es importante. Sí, porque hay una los aceptación, mercados, hay una lo aceptación. pongo entre comillas porque así se refieren los neoliberales a él, ¿no? O sea, las señales al mercado es, no es cierto lo que dice Enrique Ochoa de que esto va a ser Venezuela. Este gabinete, eso están diciendo dos instituciones con mucho arraigo en O las sea, le dé finanzas. estabilidad al tema. Bueno, eso lo acaba de decir Macroeconómico mundial, Bloomberg, sí. ¿no? Sí. Bloomberg, recordemos Sí. para el auditorio, incluso que existe un canal de Sí, de televisión Bloomberg. diario, que es Bloomberg Financiero, que también ahí tengo la oportunidad. Ahí No es lo escribe mismo usted. que estar como aquí con Don Ever, ¿verdad? Pero nos dan la oportunidad de hacer ahí Muchas gracias. de vez en cuando nuestros comentarios y es digamos, el auditorio Sí, básicamente, sí. es un auditorio pues de intereses económicos, Muy fuerte. financieros, Pero le y dan- el mensaje hoy es, no hay problema con este gabinete. Eso es lo interesante de eso, de esa declaración de Bloomberg. Pero son dos personajes, vaya, el caso de Esteban Moctezuma, bueno, muy ligado a la maestra. Muy ligado a TV Azteca. A TV Azteca, claro, pero también ligado a la maestra, era de los conces de doña Elvester Gordillo. Doña Elvester Gordillo se va a ir a su casa porque la PGR cambió de pronto la decisión en los temas. Porque son las épocas de la Y va al Navidad. panal. y hay que No, ¿cuáles épocas de ir la a Navidad? pasar Pues si ya aceptaron. en familia, ¿no? Ya aceptaron que el panal va con el PRI. Ahí fue un mensaje claro, Es claro que no es por eso, ¿eh? ¿no? No, definitivamente. Y ¿Es otro el tema? es otro el tema. Bueno, luego me lo dice. Exacto. Luego me lo dice. Sí. Oiga, y así muy rápido, la Ley de Seguridad Interior. Bueno, yo creo que estamos ante una situación muy difícil. ¿Hoy vio cómo cabeció el Reforma? Sí, bueno, y la ONU. Aprueban la Ley de Seguridad Interior, la ONU lo reprueba. Sí, exacto. Hijo, La ONU sigue fuerte. señalando Sí, pues sí, que varios de los contenidos todavía ahí son violatorios de los derechos humanos. Recordemos que el artículo primero de nuestra Constitución establece ya los derechos humanos como parte fundamental. Y ahora lo que creo que sigue, porque esto todavía no termina, es que seguramente en base a este artículo primero de la Constitución, seguramente algún colectivo habrá de ir a la Corte para ver la constitucionalidad o no Sí, claro. de esta ley. En pocas palabras, lo que estamos viendo es... Ley aprobada por todos los gobernadores, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Ley que le dieron el apoyo al presidente de la República. Así es. Y a las Fuerzas Armadas. Y a las Fuerzas también, Armadas. A las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas sí deben de tener un marco jurídico sobre Claro. el cual actuar. Claro, pero se Ahora, habla ya de un Ahora exceso. se está hablando Sí, de otro tipo de situaciones Sí. en las cuales pueden intervenir Claro. y que quedan al mando del jefe de las Fuerzas Armadas y que sí, volvemos a la primera parte de nuestro comentario, el poder en un solo hombre que diga que no se lo debe a nadie más que a su carisma, ¿qué hará con ese poder militar y con una ley que le faculta su uso para cuestiones incluso si alguien le vaya a gritar en Exactamente. alguna manifestación o se rompa un foco de la farola de la esquina? Es decir, se tiene que matizar, se tiene que observar eso. Y déjeme pensar un poquito más allá, y a lo mejor exagero, pero también ese poder omnímodo que le van a dar a las Fuerzas Armadas, pues puede ser algo que vaya a perjudicar al mismo poder presidencial, ¿eh?
Por ahí andamos, por ahí andamos. Hay que tenerlo muy Un claro. un pinochetazo, Bueno, algo hay que así, algo así. hay que observar puede pasar, el ¿eh? poder que puede pasar, tener. puede pasar. Y otro tema que se está viendo en este momento en América Latina, pero que aquí en México no pasa nada, es el caso de Odebrecht. Odebrecht. Donde un presidente como el de Perú, Sí, claro. que llegó incluso en una segunda vuelta con una gran legitimidad, pues también ahora se ve embarrado. involucrado. O el vicepresidente de Ecuador, o Brasil. Bueno, Son 10 países, ¿no? Pero en México Están ahí metidos. no pasa absolutamente nada. No, El tema bueno, de es la que- corrupción es un tema no solamente que tiene que ver justamente con el mal uso de los recursos públicos, Muy sino bien. tiene que ver con cómo se socava la economía, donde 10 puntos del Producto Interno Bruto es el costo de la corrupción, desafortunadamente, en nuestro país. Samuel, Don Ever, muchas gracias. vámonos a comer. Felices fiestas. Felices fiestas, Que la felices pase fiestas muy a bien. todo nuestro auditorio. Que la pase muy bien, Samuel. Muchas gracias, igualmente, Gracias. gracias. Samuel Aguilar Solís. Vamos a Audiotech. Si usted tiene problemas auditivos, esto le va a interesar.